La palabra de Dios nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Así dice Dios de su palabra. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste o se manifestase que no todos son de nosotros. Dios nos está hablando a través de su palabra y escrito está en la primera carta de Juan capítulo 2, 19, que no todas las personas que están allí son de nosotros o son de Dios. No, se salieron para que se manifestaran que no eran de nosotros. Ahora, nosotros miramos, por ejemplo, la palabra del Señor nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Así dice Dios en su palabra, que en los postreros días, en los últimos tiempos, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miramos nosotros que la apostasía, ¿qué es la apostasía? Realmente, la apostasía es apartarse de la fe en Jesucristo y la sana doctrina para seguir nuevas enseñanzas distintas a la eterna palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres cristocéntricos, bibliocéntricos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús, como dice Dios en su palabra, y escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así lo miramos en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Entonces nosotros miramos que los verdaderos cristianos, hermanos y hermanas, ¿por qué? Porque Dios le está hablando es a la iglesia, siempre lo he manifestado. Dios no le habla al mundo como tal, porque dice la palabra del Señor en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que para el mundo secular esto es una locura. Ellos no pueden entender absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros para poder entender esto tenemos primero que tener la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Tenemos que tener la dirección. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso cuando nos dice Dios en su palabra en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 20, dice, no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que habla en vosotros. Y así es la palabra que sale de vuestros labios. No volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en todo lo que le ha enviado. Entonces quiere decir, Dios nos está diciendo a través de su palabra, que simplemente nosotros somos unos vehículos, somos una fuente de bendición, unos instrumentos para llevar la palabra, para llevar el mensaje, para llevar esa palabra viva, esa palabra revelada. Porque si no sería una palabra muerta, una palabra leída. Entonces esto miramos nosotros que los verdaderos cristianos no se desvían. ¿De qué? De la verdad. No se desvían de la verdad. Aquellos que le dan la espalda a la verdadera palabra de Dios para seguir a otras doctrinas erróneas. Entonces demuestran que su fe nunca fue real. Nunca fue real. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Así dice la palabra. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahora, si las personas se fueron, es porque realmente en el instante que ellos se van, ellos tenían ya todo esto maquinado, tenían esto previamente maquinado, ya sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida, en ellos no está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, salieron de nosotros, porque ya no eran de nosotros. Entonces dice la palabra en la primera carta de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces tenemos que mirar esto, porque eso es una apostasía. Pero ¿qué? Como yo les decía ahora, ¿qué es la apostasía? La palabra apostasía, ¿qué es la apostasía? Es apartarse de la fe en Jesucristo y seguir doctrinas erróneas. Bien, les ha hablado un servidor en Cristo, Milciades Gómez, que las bendiciones de nuestro Señor Jesús Cristo lleguen hasta con usted donde quiera que se encuentren. Amén.